Fulfill yourself, perform today un día mejor. Un día mejor. Tenemos la entrevista a la doctora Mónica Segura, candidata para la elección de juez del condado Miami-Dade. Somos Sara Mateo y Alberto Barrios, fundadores y representantes de la organización Ámense. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias por tenerme hoy aquí. Muchas gracias, encantada de verla y de tenerla con nosotros. Igual. Queríamos empezar ya, en aras del tiempo, a la primera pregunta que le tenemos preparada. ¿Por qué cree usted que el pueblo del condado de Miami-Dade debía votar por usted como jueza? Muchas gracias otra vez por tenerme aquí, por la pregunta. Estoy muy honrada de estar aquí y de estar en esta entrevista. Yo llevo más de 20 años de carrera. Soy nacida aquí, pero de padres cubanos que, como muchas de nosotros, llegaron aquí con nada y se esforzaron y trabajaron muy, muy duro. Aparte de eso, fui a la Universidad de Miami para bachillerato y también estudié leyes en la Universidad de Miami. Entonces, tuve una carrera en diferentes bufetes. También manejé un equipo y también fui magistrada de la ciudad de Miami Lakes. Aparte de todo eso, también me considero una persona que trabaja por el pueblo. ¿Qué quiero decir con eso? He tenido muchos cargos en organizaciones de voluntaria, por ejemplo, la Florida Association for Women Lawyers de Miami-Dade County, the Cuban Bar Association y también la organización que nos controla a nosotros, a los abogados de Florida Bar. En todas las diferentes organizaciones he tenido cargos muy importantes de sirviendo a la comunidad. Gracias. Y por todas esas razones estamos aquí y estoy corriendo. Doctora, hay algo bien importante a veces para el pueblo, ¿no? En general, para el público. Y es el hecho de que usted evidentemente tiene una preparación muy buena para representarnos como jueza. Y estamos muy orgullosos de eso. Sin embargo, hay una realidad muy importante, y es que cualquier persona que represente al pueblo debe tener, según nosotros pensamos, un equilibrio totalmente emocional y afectivo. En este caso, nosotros conocemos que usted, además de ser una profesional muy representativa, hija, madre y esposa, con esas tres categorías importantes humanas. Sí. Sí, y lo que digo es, yo llevo 16 años, voy a 17 años de casada. Lo que le digo a mi esposo es que yo nada más que tengo 21 años o no tengo más de eso, pero empecé muy temprano, no mentira. No tengo 21 años, también fui profesora de la Escuela de Leyes de St. Thomas. Entonces a los estudiantes cuando estoy comentando, cuando St. Thomas University School of Law, entonces cuando estoy hablando con los chicos, yo digo, no, yo nada más que tengo 20 años, pero llevo practicando más de 20 años, y ellos se quedan así, y yo, no, es un chiste. Pero aparte de todos los chistes, sí, llevo casada 16 años, voy para 17 años con mi esposo, tenemos un niño de 10 años, y la formación de la familia, la unidad, el respeto mutuo, la dedicación que tenemos al hogar, yo creo que también me destaca, aparte de lo profesional, como se dice en inglés, el commitment, la palabra que tiene uno, la fortaleza de la familia. Yo creo que también me hace una candidata que puede representar y traer mucho, diferentes áreas que puedan compartir con el pueblo de Miami-Dade County. Nosotros le hemos oído decir que para usted ese era el sueño. Sí. Es el sueño que ha tenido durante mucho tiempo. Sí. Pero más que un sueño, podríamos decir también, por lo que podemos percibir en la experiencia que tenemos, que es una vocación. Sí, definitivamente. Es un llamado de servir al público. Yo me he destacado mucho en la carrera mía, pero cuando esta posición se presentó de correr y mucha gente dice, wow, es Miami-Dade County, va a ser mucho. Yo, no, Dios prepara a los que no están preparados y te pone, a mí me nació la vocación de servir el pueblo. Estoy caminando la casa, me estoy presentando, estoy yendo a diferentes organizaciones. Hoy trabajé lo que se llaman los precincts. De muy temprano llegué aquí, me arreglé para ustedes, pero yo creo que tengo la vocación necesaria para hacer un buen trabajo para el condado. De eso estamos ciertos. Gracias. Mira, hay algunas personas del pueblo que tienden a ver al juez como alguien elevado
distante y no entienden muy bien qué tiene que ver el juez del condado con ellos. Sí, ¿cuál es la importancia? Eso me parece importante, si pudieras decir algo de eso. Sí, yo creo que si alguien tiene, por ejemplo, para mí que hago litigio, un caso de litigio no es tan severo porque lo trato casi todos los días, pero yo creo que cuando una persona se encuentra en un problema legal o tiene que ir a una cita de corte o, por ejemplo, si va a servir el jurado, es importante que la jueza no solo siga la ley como está escrita, pero también que tenga que pueda disponer con el carácter necesario para tener orden y respeto, pero también cómo llevar a la gente, cómo comportarse, cómo tratar a las personas, porque en sí aquí todos estamos para ser mejor, ¿verdad? Entonces lo que yo pienso es que cuando uno está decidiendo quién va a ser juez, y las elecciones son muy, muy importantes, las primarias, porque mucha gente dice, oh, sí, voy a votar por ti en noviembre. No, en agosto es súper, súper importante. Yo creo que entre más conozcan del proceso, que sí afecta todo, si tiene un problema con un inquilino, si tiene un problema con un contrato, va a tener que tener un caso delante de un juez. Tienen que coger las personas que sepan desarrollarse con las personas, pero también que estén preparadas para hacer eso. ¿Sí me entienden? Sí, muchísimas gracias. Entonces, esta labor del juez no tiene un carácter partidista. Cuando la persona va a votar, no es importante el asunto de si... Todo el mundo puede votar. Correcto, todo el mundo puede votar en sí, porque no es partidaria, no nos pueden preguntar a nosotros si somos de un partido o el otro. Estamos aquí para seguir la ley como está escrita y no partidario. Todo el mundo puede votar por los jueces. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como usted sabe, nosotros nos hemos dedicado hace mucho tiempo a instruir familias y a su descendencia. Sí. Usted como jueza considera de importancia una labor previa y permanente en la formación de valores, moralidad y ética en generaciones de jóvenes, en adolescentes e incluso en la formación en las escuelas de los niños. Claro que sí, es súper importante. Para hacerle una pausa, yo tengo una hermana y tengo una gemela. La gemela mía también es abogada. Yo y ella vamos a diferentes escuelas de secundaria y presentamos lo que es ser abogada. Les damos no solo lo que tienen que estudiar, pero lo difícil que es, pero también es como se dice en inglés, un calling, un llamado que tienen las personas. Yo creo que es súper, súper importante. Que tienen un rol que cumplir, ¿no? Sí, y que de alguna manera es corrección de una infracción, corrección de un delito, de algo que no está bien. Right. Pero para hacerle una pausa, no es que nosotros tenemos que corregir el pueblo, porque eso es una distinción y alguna de las reglas no nos deja comentar eso. Lo que sí podemos comentar es, en vez de corregir a las personas, nosotros tenemos que no somos lo que se dice, no somos representantes estatal que podemos cambiar la ley. No, eso no es el rol, como se dice en inglés, de un juez. Nosotros tenemos que aplicar la ley como está escrita. No es una corrección, sino es si alguien hizo algo mal y la ley no está de su parte, tenemos que seguir la ley como está. Y muy importante, la prevención. Sí. Yo creo que es muy importante la labor que están haciendo en las escuelas, porque es enseñar a las generaciones de jóvenes y adolescentes que el delito debe ser prevenido. Debe ser prevenido. No debe suceder. Y con educación, con una formación correcta y con más oportunidades de aprendizaje de las personas, así podemos salir adelante. Pero en la experiencia de un joven o de alguien que vino de otro país, que no sabe las leyes, que no sabe nada, el hecho de pararlo y decirle, tienes una multa por esto o esto, ya se corrige, de alguna manera se enseña también. No es que sea la labor del juez, pero el trabajo del juez ayuda a que esa persona aprenda a que hay un orden. Sí, correcto. Nosotros pensamos que por nuestra parte ya las preguntas más importantes las tenemos. Si usted quiere decir, aportar algo más, quiere comunicarle más al pueblo que
bueno. Para cerrar quizás para cerrar puedo decir dos cositas. Una, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer conocerlos a los dos y muchas gracias por su tiempo y por el labor que hacen. Segundamente, me honra mucho y es un sueño no solo mío y de mis padres. Yo quiero decirle al pueblo que si votan por mí, votan por un sueño que han tenido mis padres y tengo yo. Y yo he trabajado muy duro para estar aquí hoy. He conocido a muchas personas y lo único que quiero dejar al público de ustedes es decir, agosto 18 o antes, por favor, honrenme con su voto a Mónica Segura. Y lo que estoy diciendo, el lema que he hecho con mi apellido, que es mi apellido de soltera, que nunca me lo cambié, es asegúrense con Mónica Segura, agosto 18 o antes, y voten 122. 1-22. Pues muy de acuerdo, muy de acuerdo. Muchas gracias, muy agradecido y fue muy grata, grato el intercambio con usted. Muchas gracias. Sí. Seguros de que hoy tendrás un día mejor. Fulfill yourself.